¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están sus emociones en este día? Pues muy chistoso, en la mañana frío, todo mundo con chamarra, y ya para las 12, 1 de la tarde, ya todos queriéndonos meternos a Calorón. una fuente de frío, una agua, un aire acondicionado, un ventilador, etcétera. Pues muy agradecidos de todos los mensajes que nos han estado hablando, y vamos a intentar a partir de hoy hacer un formato donde ustedes, queridísima audiencia, estén más involucrados. El formato es: ustedes nos escriben, nos dicen su caso, y nosotros vamos a intentar de todo corazón, con nuestras herramientas, ayudarlos de la mejor manera. Entonces, por favor, dennos like, inviten a sus padres, porque a sus amigos, a sus esposos, esposas, porque a través del te lo digo, Juan, para que lo sepas, Pedro, podemos abarcar muchas situaciones. Hemos recibido muchas búsquedas de ayuda de personas que están en un periodo de transición, de cambio de género. Ujú. Y hay de todos tipos. Una de ellas hemos escogido 3 o 4, ¿sí? Para en los siguientes miércoles hablar de estos diferentes, vamos a decir, casos. Pero decir casos es como decir, pues que estamos muy acostumbrados los psicólogos y los médicos a decir el caso clínico de don fulano que viene por una apendicitis, etcétera. Pero estos no necesariamente son casos, porque finalmente cambiar de género o tener una orientación sexual diferente no es una enfermedad, y que quede muy claro esto. Claro. Pero entonces vamos a hablar de estas historias de vida que me gusta un poco más, Claro. ¿sí? Recién Francisco fue a un congreso en Argentina sobre este tema de transgénero. Me gustó mucho todo lo que platicamos tras bambalinas. Y este es Jorge. Sí, Jorge, muchas gracias por escribirnos. Ojalá tus padres estén escuchando esto, tus abuelos, tus familiares y todos aquellos, queridísima audiencia, que no necesariamente son amigos o familiares de Jorge, pero que tienen un Jorge en su casa. Jorge nació hace 27 años y se le asignó el sexo de mujer, ¿sí? Tiene un nombre femenino, de hecho tiene el nombre de su abuela en honor de su abuela materna. Vamos a decirle Guadalupe. Y Guadalupe creció en una escuela de niñas, es una familia clase media alta, en provincia, en una escuela de niñas, y ella dice, actualmente él dice, que siempre tuvo esta situación como que le gustaba, voy a decirlo como lo escribió Jorge. Le llamaba la atención cómo los niños hacían pipí, e intentó hacer pipí parada, fue un chorreadero, no le gustó, porque eso muy simpáticamente lo pone, y empieza esta situación ahorita en sus 27 años de querer ser varón. Alguna vez lo externó cuando tenía 13, 14 años, sus amigas se rieron, etcétera, etcétera. A los 23 lo comentó con sus padres, que ella quería cambiar de sexo y que la apoyaran, y a los 25 empezó un proceso de hormonización. Y lo siguiente es que su papá se fue de la casa. La mamá ha llorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ella tiene 2 hermanos mayores, es la chiquita parte de la casa, ¿no? Tiene 2 hermanos mayores que no pueden entender lo que está pasando y la apoyan, pero con mucha ambivalencia. Claro. Y por supuesto, este es un secreto guardado por toda la familia. Jorge me dice, yo no quiero hacer sufrir a mis papás. Yo sé que mi papá se fue por las discusiones y verdaderamente no sé qué hacer. Jorge, muchísimas gracias por comentarnos todo esto. Y
Pues vamos a empezar. ¿Qué opinas de esta nueva era que estamos viviendo, donde ya es súper frecuente? Porque yo como psiquiatra yo no veía esto, ¿sí? Claro. La primera persona, les platico a todos, la primera persona que conocí de transgénero, estoy hablando del 87, tenía un nombre muy peculiar. Su apellido es Reina. Ahorita es una mujer de 70 años. En esa época, Reina había nacido, estoy inventando el nombre, José Guadalupe Reina López. Esto es un nombre inventado. Lo que sí quiero es que se concentren en el apellido Reina. Y por otro lado, Guadalupe, ¿sí? Entonces, esto hacía que la J nada más la ponía Guadalupe y se llamaba Guadalupe Reina, vestida de mujer, porque su rol era femenino, la cosa más linda del mundo, la persona más linda, más dicharachera, arreglada, padrísimo. Y Reina cometió vamos a decir, un error de juicio. Estoy hablando del 87. Ok. Donde amenazó al urólogo cuando no había programas de cambio de sexo. Y además estaba pésimamente visto, ¿no? O sea, si tú querías hacer eso, estabas loco hasta no demostrar lo contrario. Y rechazado, no sé. Aquí tenemos mucho de qué hablar: discriminación, historia, evolución. Y Guadalupe Reina, que tuvo esa inmensa fortuna de que le hayan puesto Guadalupe, que como que en México es más de mujer. Ya en su etapa como de 25, 27 años, ya pudo totalmente vestirse de mujer, desempeñar su rol femenino, que finalmente eso es lo que más anhelaba. De hecho, tenía relaciones sexuales con su novio, pero al que tenía también engañado. ¿Sí? Entonces, cuando tenían sexo, las relaciones eran vía anal, porque le decía que solo cuando se casaran podían tenerla de la otra vía, y tenía un montón de trucos para esconder, vamos a decir, la parte genital masculina. ¿Por qué fue a psiquiatría? Estaba yo en un hospital maravilloso que me enseña muchísimo, porque le dijo al urólogo que quería cambiar de sexo. No se veía eso, Francisco. Entonces los urólogos voltearon a verla así como, bueno, ¿qué le pasa? De entrada vestida de mujer, siendo varón, ya saben, en esa época. Y entonces les dijo, bueno, para que ustedes me quiten todo este aparato, entonces yo me lo voy a cortar. Y vamos a ver si no me hacen una buena cirugía. Yo creo que la estrategia de ella, pues fue una estrategia desesperada, claro, porque había una gran discriminación, pero de todas maneras muy loca. Lastimarte, ¿no? Lesionarte. Claro. Y entonces, bueno, pues la mandan al psiquiatra, nosotros la empezamos a ver, una chica estupenda que nos enseñó muchísimo. Y lo que quiero transmitir, todo este recorrido que se ha hecho con la situación de transgénero. Y entonces ahora nos regresamos, bueno, y por otro lado, en esa época, mi suegro, también psiquiatra, decía, y mi hermana que estaba estudiando Derecho, decía, la tesis de tu hermana sería muy buena que le hiciera con este fenómeno, porque los muchachos y muchachas que cambian de sexo, de todas maneras, legalmente siguen teniendo el otro nombre. Claro. Y él era, ya falleció, él era un hombre de mucha visión. Bueno, finalmente mi hermana ni hizo tesis, por desgracia, y menos en esto, y hemos tenido un gran camino que recorrer, hombres y mujeres, en esta situación de cambio y de aceptación. Claro. Entonces aquí Jorge, que nació con otro nombre y que nació con cromosomas femeninos y se desarrolló toda su vida hasta 8 o 10 años, él no lo describe, pero lo que dice es que claramente a partir de los 15 ya dijo, esto no es para mí. Termina en sus 27, en sus 26 años, ahorita tiene 27, rechazado por sus padres,
por sus hermanos, que medio lo aceptan. La mamá hace mucho esfuerzo por aceptarlo, pero muchísimo esfuerzo. Y él dice, ella me hace chistes, me dice qué tipo de ropa se vería mejor, etcétera. Hace un gran esfuerzo, pero tú ves, me dice Irma, tú ves el esfuerzo que está haciendo a ella, pero yo sé que esto la tiene terriblemente deprimida. Claro. Mi papá claramente dijo, yo no tolero esto, yo me voy de la casa, y entre las cosas que dijo, yo crié una princesa. Platícanos de tu experiencia, ¿qué dice el Congreso argentino? Muchas gracias, Irma. Muchas gracias, público. Bueno, vamos a hablar de estas historias de vida, como maravillosamente me encantó tu concepto. Se plantean muchas dudas, hubieron muchas más dudas que respuestas, hubieron mucho más interrogantes que temas, digamos, pues destacados con cierto nivel de certeza, o por lo menos acercándose a este. El hecho es que se está viendo que una población mundial bastante elevada está teniendo este tipo de, digamos, de deseos de cambio de sexo, de género y de sexo. Y por otro lado, se están legislando. Muchos países, por ejemplo, se comentó un caso muy sonado en Canadá, de que un hombre aproximadamente de 45, 50 años, no solamente quería ser mujer, sino quería ser una joven, una niña. Y obviamente hubo todo un tema legal alrededor de todo esto, y pareciera ser que las leyes canadienses se volvieron mucho más flexibles a este respecto. ¿Por qué? Porque se alega pues que es parte de la Carta de los Derechos Humanos, y bueno, el ser humano tiene derecho de decir, pues si me voy de este lado, me voy de este lado. Y de alguna forma, muchos países también en Europa y alrededor del mundo, se está cuestionando también el hecho si desde que son niños se les puede dar esta capacidad, esta posibilidad de elección, de elegir su género, su sexo. ¿Tú qué quieres ser? ¿Niño o niña? ¿Quieres utilizar zapatitos azules, zapatitos rosas? Desde niños. ¿Por qué? Porque se habla de que la construcción de género es una construcción social y es una construcción cultural. Que el hombre, pues si nació hombre y tiene pene, pues tiene que comportarse como tal y tiene que sentirse orgulloso, y tiene que desarrollar una serie de funciones laborales, familiares, históricas, sociales, de todo tipo, biológicas, en relación a eso. Y bueno, en este congreso precisamente se cuestionó a dónde va la humanidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque muchos países están legislando a favor de que esto se dé, empezando por Canadá, donde después de todo este debate jurídico, que fue un debate bastante desgastante, este hombre ganó. Él le ganó jurídicamente a Canadá, y Canadá pareciera ser que es uno de los países donde tiene más inmigración de gente que busca este tipo de operaciones. Igual la famosa clínica de Suiza, Karolinka, que es para los millonarios, bueno, pues desde siempre ha estado repleta de este tipo de afortunadas operaciones, muy caras, por cierto, ¿no? El hecho es que, de alguna forma, sí se plantea nuestro rol como psicoterapeutas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que sí no tenemos que hacer es tratar de persuadir a las personas que quieren experimentar un género distinto. Pero, como bien lo comentó la doctora Irma Corlay en nuestra charla de hace unos cuantos minutos, tras bambalinas, es importante hacer una valoración, porque, bueno, ella se los comentará ahorita, pueden haber personas que estén experimentando otra cosa. Por ejemplo, yo los casos que estoy viendo, tal vez no tienen digamos, un trastorno psiquiátrico como tal, pero sí hay toda una serie de dinámicas familiares bastante complejas,
bastante tóxicas, bastante significativas, que pudieran influir en cómo un ser humano podría desarrollar una identidad, cómo podría desarrollar su propia identidad. El ser yo mismo, el tener la libertad, que eso es una palabra también como muy complicada hoy por hoy, tener esa libertad de decidir, yo quiero ser esto y mi identidad es tal. Obviamente, este caso que les pongo, obviamente no se puede balconear a nadie, no podemos hablar indiscretamente de las personas. La familia tiene una dinámica muy extraña, muy extraña, y muy ambivalente, como habéis utilizado esta palabra. Entonces, desde muy chico, muy chica, esta persona, pues la dinámica era una dinámica bastante tóxica, bastante disfuncional, una dinámica que uno podría decir, bueno, caray, pues esa dinámica la hemos visto en muchos casos, Francisco, doctora Corlay, en casos de depresión, de ansiedad, de trastornos limítrofes, trastornos depresivos, pero ya hay Pero, algo, pero en el caso, el mismísimo Jorge dice que él viene de una familia armónica y muy funcional. Claro. Que ella creció, ella creció siendo verdaderamente la princesa de la casa. Claro. Sus hermanos son 5 y 8 años mayores que ellos. O sea, sí hay una diferencia de 5 y 8 años. Muy protectores, y la catalogaban porque lo que a ella le gustaba era jugar que el fútbol, que el voleibol, no tanto las Barbies y estas cosas que ya saben están como muy preestablecidas. Y entonces, entre comillas, como se crió con varones, claro. Sí, por eso le gustan todos estos juegos. Jorge nos platica con mucha gracia que le gustaba coleccionar, por ejemplo, lo del fútbol del mundial. Sí, entonces los dos hermanos mayores y ella buscaba, y era la experta en la primaria y en la secundaria del futbolista de ese nombre. Entonces, ¿por qué no coleccionaba pues el álbum de Hello Kitty? Claro. Y entonces todo el mundo decía, bueno, es que mi hermanita o mi hijita creció con varones y mi esposo, dice la mamá, llevaba a los niños al béisbol, porque ellos son de provincia, de un lugar donde se juega mucho béisbol, que está padrísimo. Y la niña luego levantaba la mano para poder participar. Entonces, pero de repente, dice, yo ya no puedo más con esto. Cuando lo empieza a decir en su niñez, hijita, sí, no pasa nada. Lo que pasa es que estás relacionada con niños, igual la forma de vestir. Entonces entra a la secundaria y definitivamente su forma de vestir era pantalón, y vive en un lugar muy caluroso, pantalón, zapatos bajos y una t-shirt. De repente se encuentra vendándose los senos, y la empiezan a catalogar sus compañeritos. Ya sale de la escuela de niñas, entra a la prepa, una escuela mixta. Y entonces dicen, es gay, es lesbiana. Y como Jorge dice, ni una ni la otra. Yo quiero ser varón. Pero cuando lo termina, ahorita ya tiene una maestría administrativa, tiene un muy buen trabajo y está en un periodo de transición ya de salirse de casa porque se siente muy, muy incómodo en esa casa. Claro. Los hermanos ya están casados y entonces ha sido como la comidilla de todo lo que está pasando ahí. Y aquí yo quisiera, Jorge, decirte que esto es un largo camino, pero lo tienes que andar. Afortunadamente ya te tocó vivir en esta época, estamos en el 2023, no contrario con José Guadalupe Reina López. ¿Sí? 87. 87, qué bueno. Y ahora lo vemos con hijos de figuras famosas, y hay como que más apertura, menos estigma y más ciencia, finalmente. Claro.
más ciencia, Claro. más situaciones de hormonización, etcétera, etcétera. Ya nos están correteando cuando estamos como agarrando el sabor. Pero con el capítulo 2 se En ve que el va a estar capítulo bueno. seguimos. Queremos invitarlos al siguiente capítulo para el siguiente miércoles. Pero antes de cerrar el proceso, Jorge, no es nada más tuyo. Y es algo que yo me siento obligada a transmitir. ¿Sí? Este proceso también es de tu familia. ¿Sí? Y tengo una serie, la mayoría de las comunidades transgénero, gay, transexuales, etcétera, etcétera, dicen, es que no me discriminen, es que mi papá se fue de la casa. Él también está en un proceso. Claro. ¿Sí? Si tú tuviste todo este proceso de los 5, desde los 7 años, ahorita tus 27, tu papá no lo tuvo. Claro. Tu papá lo tiene de 1 año y medio a la fecha, donde se disolvió su matrimonio, seguramente porque traía también otras cosas. Claro, desde ¿sí? luego, desde luego. Donde tus hermanos dicen, ¿dónde está mi hermana? Donde tus cuñadas, cuñadas dicen, ¿y mi cuñada que fue mi dama de honor, dónde está? Ahora en la fiesta del 24 de diciembre, que tú señalaste ese incidente que tuvieron, sus padres dicen, bueno, ¿de qué se trata? ¿Sí? O sea, si tu proceso, y el proceso de muchos que nos están oyendo aquí, ha ido poco a poco y se ha ido aceptando, pues qué padre. Pero hay figuras, ¿sí?, que todavía lo tienen que procesar. Entonces, esto de cambiar no es que sean discriminados necesariamente. También hay un proceso donde padres, hermanos, tienen que, su nombre lo dice, procesar, evolucionar, vivirlo. Y el duelo se vive, finalmente el duelo es esto, ¿no? Claro. ¿Qué pasó con mi niña, que ahora es niño? Y va a tener que ser un proceso, y ten paciencia tú también, Jorge. Claro. Porque el cambio tú lo vienes sintiendo y muy afirmativamente. Pero para la gente que está a tu alrededor, no. Entonces, cuando los veo memes donde el niño está llorando porque no dijeron ella o ellos, sino ellas, pues si yo tengo 60 y pico de años aprendiendo español, me Claro. cuesta trabajo aprender otro idioma. Claro. Aplica de la misma manera. Claro, claro, desde luego. Bueno, pues los dejamos ahorita con esta reflexión. Escríbanos ustedes que han tenido un familiar parecido a Jorge. Díganos cómo lo solventaron ustedes, padres de familia, hermanos, hermanas, amigos. Y esperamos sus, yo iba a decir correspondencia, pero ahora ya creo que es mails y preguntas. Los dejamos en este día bochornoso, caluroso, con mucha esperanza, ¿sí? Para personas que se sienten mal porque se atrevieron a hacer algo diferente y positivo y afirmativo para ellos mismos, pero que también a la sociedad le cuesta un poco más aceptar. Los dejamos y los esperamos el próximo miércoles para seguir ver la forma de cómo podemos ayudar a Jorge y a muchas personas que se encuentran en este periodo de transición. Muchas gracias. Buenas tardes.